Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabellada. ¿Por qué me estoy riendo? Ay, porque el pelambre si ustedes estaba aquí, supieran a quiénes estábamos, no pelando, sino que... Pelando, sí. ¿Sí? Pelando, descaradamente. Nos y son salía varones. espuma por la boca. Y son varones, pero no vamos a decir quiénes son, por porque supuesto, ustedes comprenderán jamás. que nosotras somos mujeres muy juiciosas. Bueno, saludamos a todas las personas que nos ven a través de del 11.2, las señales por cable, YouTube, y quienes nos escuchan en nuestra radio, la radio de la Universidad de Chile, 102.5. Hoy vamos a conversar sobre la oleada de crímenes que está tensionando a las instituciones chilenas, tema que, por supuesto, ocupa parte central de la conversación en materia de hechos noticiosos y los recientes juicios de Eduardo Macaya y el caso Pío Nono. También vamos a hablar del atentado a Donald Trump. ¿Lo acercará a la presidencia? Y en nuestro espacio de conversación estaremos conversando con la abogada, valga la redundancia, y directora ejecutiva de la Corporación Miles, Javiera Canales, para conversar sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Cómo están, queridas? ¿Qué tal, Ale? Muy bien. Muy chicha fresca, como siempre. Sí. ¿Ah? Hoy día particularmente. Sí, ¿alguna Sí. razón, querida? No, nada. Nada que se pueda contar al aire. Fluctuaciones del estado de ánimo nomás. Normales. Y usted quería que de descabellado hoy día no tiene nada, pues. ¿Cómo que no? No, pues, me demoraron como una hora, no sé. Pero por eso, pues muy peinadita ella, peinadita. perfecta, preciosa como siempre. Gracias. Ya, pues, oye, nos vamos a poner serios porque lo que ha pasado en los últimos días es muy, muy preocupante. Ya desde el viernes, ¿no es cierto?, en adelante, partimos este fin de semana, un fin de semana sangriento, hay que decirlo así, sin exagerar, primero con el ataque a adolescentes, niños de entre 13 y 17 años en una plaza en Quilicura, con ocasión de una celebración, de un cumpleaños, salieron a la plaza, fueron acribillados. De los jóvenes que fueron acribillados, 4 resultaron muertos, otros están graves, y un hecho que, por supuesto, conmociona, porque son nuestros niños, niñas y adolescentes que también están muriendo a manos del crimen organizado. Como si esto no bastara, nos enteramos ayer de esta otra balacera, o algunos hablan de masacre, en una parcela en Lampa, donde un grupo de personas estaba celebrando un evento y no sabemos exactamente cuáles son las razones. Se produce otra balacera donde terminan 5 personas muertas, y en total, en los últimos días, se calcula en 16 las personas que han sido asesinadas tanto en distintos puntos de Santiago como en Viña del Mar. Y esto, por supuesto, abre un tremendo debate y la tensión se apodera naturalmente del gobierno y del oficialismo. Yasna Levin, ¿cómo ves estos últimos días? Mira, cuando se producen conmociones como la que hemos vivido en los últimos 4 días, lo que más se necesita de parte de las autoridades es serenidad. Y yo creo que es lo que menos hemos tenido. No naturalizar, pero tampoco apanicar. El camino correcto es unificar. Desde una ministra del Interior que dice, pero no estamos tan mal como el de al lado, hasta una oposición que insiste en que el gobierno no hace nada. Creo que ninguno de los dos caminos sirven. Creo que la situación es suficientemente grave como para tomar actitudes como las que se han tomado en ocasiones anteriores. Para el terremoto de 2010 se hizo una agenda de emergencia unánimemente aprobada en el Congreso para recabar recursos que permitieran la reconstrucción. Para el estallido social, lo que se hizo fue un pacto fiscal que permitiera ir en ayuda de la población.
en general, lo que ofrece la política como solución o como salida frente a situaciones de emergencia es unidad. Y aquí lo único que no hemos visto es eso. Aprovechamiento político, de parte de los medios de comunicación también, una saturación de situaciones sangrientas que no, por supuesto tenemos que, de hecho la estamos comentando aquí, es nuestro primer punto de pauta, pero la forma en que se aborda la estridencia creo que no le hace bien a nadie. Creo que hoy día las personas que mejor reaccionaron fueron los jefes policiales, fíjate. Tanto Serna como Yáñez lo que dijeron es alertar contra las alarmas. Las autoridades se están ocupando, hay que hacerlo mejor, desde luego. La crítica siempre construye mayor proactividad, pero con serenidad, no con esta estridencia porque no ayuda en nada. A ver, Alejandra, porque aquí obviamente se ha puesto el énfasis. Voy a partir permíteme solamente señalar que en estos días se pronuncia la UNICEF, y particularmente en el caso de los niños, niñas y adolescentes que han muerto, no solo ahora en Quilicura, porque después vamos a estar dando cuenta de las cifras, pero en definitiva pidiéndole al Estado de Chile que se haga cargo y que actúe, ¿no es cierto?, frente a que actúe con urgencia, porque el Estado es el llamado a proteger partiendo por nuestros niños. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuánto eso desde tu punto de vista tensiona a quienes hoy conducen el Estado? A ver, yo creo que en estas circunstancias el Ejecutivo se ve obligado a tomar medidas que calmen los ánimos, que calme la sensación, la angustia y el miedo, e inevitablemente esas medidas son de forma, poner más carabineros aquí, declarar algún tipo de estado de excepción que se está discutiendo, no sé si se irá a aprobar, pero lo planteó José Miguel Insulza y probablemente se tomen medidas de estas medidas que ayudan, digamos, que todos los estados tienen que tener. Eso es la escenificación del poder. Entonces dicen, bueno, la policía, un jefe con general, estrellas, se para en una esquina, da calma a la población. ¿Resuelve el problema? No. Porque el problema que tenemos es que hay crimen organizado instalado, hay una gran cantidad de armas, nos está pasando lo que pasa en Estados Unidos. Cualquier chiquillo de 20 años va y le dispara al presidente de la República o al expresidente de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede, porque en la casa el papá tiene 20 armas. Y eso es lo que está pasando en Chile. Hay tal circulación de armas que cualquier cosa puede terminar en una balacera. Unas riñas que antes se resolvían a combo, ahora se terminan a balazo. Pero sobre el crimen organizado no se resuelve con hay que ver la historia de la mafia italiana en Estados Unidos, para el tiempo de la ley seca, Colombia, donde tú quieras que tienes crimen organizado necesita inteligencia. Y la inteligencia son recursos fríos. No es gente paseándose por las calles, es que los gastos reservados se hubieran gastado en informantes y no en sobresueldos para los generales, por ejemplo, para partir. Tener informantes, conocer quiénes son las bandas, quiénes las integran, qué es lo que buscan, cuál es su mercado, qué es lo que trafican. Habrá traficantes de drogas, también hay traficantes de armas, hay traficantes de pastillas, de farmacéuticas, hay todo tipo de tráfico. Eso lo tiene que conocer el servicio judicial que tenga un país. Fiscales, policías, que son los que están llamados a detener la organización, y para eso sirve, por ejemplo, la ley de inteligencia financiera y todo eso. Son recursos fríos, pero en este momento de máxima, digamos, alarma, porque hay asesinatos seguidos, y eso, digamos, en cualquier país tensiona el sistema y algo hay que hacer, algún acto hay que demostrar y probablemente va a haber que hacerlo en Santiago, desde estado de excepción a mayor patrullas y fotos con generales, con oficiales y con carabineros. Hay que hacerlo, pero el problema de fondo no se resuelve así. Claro, lo que tú dices, déjame decir una cosita, Yasna, cortito. Decir solo que tienes toda la razón, aquí hay un tema de proliferación de armas como nunca la habíamos visto, ¿no es cierto?, en la historia criminal de Chile. Las armas están a la mano y hoy día lo que vimos en Quilicura, por ejemplo, esta balacera
brutal, bestial, despiadada, que claramente lo que se dice es que aquí hubo armas automáticas por la cantidad de balas, ¿no es cierto?, que se dispararon en el plazo muy, muy breve de tiempo, pero también vemos un problema que hay a nivel judicial, porque ¿qué es lo que termina ocurriendo? Estos casos terminan en la impunidad. ¿Por qué? Porque se trata de imputados desconocidos, que actúan completamente bajo, ¿cómo decir?, desenfadadamente, porque saben que no los van a buscar, que no los van a pillar, porque es muy difícil pillarlos. Y ahí está el tema que tú señalas de la inteligencia. Evidentemente que sí, pero ahora trasladémonos a la persona que vive en un barrio asediado por estas bandas. ¿Cómo circula tranquilamente? ¿Cómo permite que los niños no pueden salir a jugar al patio? Porque incluso en el patio les puede llegar una bala si es que entre bandas se empiezan a disparar, ¿no? No sabemos lo que pasó en Quilicura, pero que mueran niños ya es suficientemente grave. Y ha habido, técnicamente, están las cifras, lo decía Ángel Valencia, en 2022 murieron asesinados 54 niños y en 2023 66, hay un alza del 23%. Y aquí, bueno, es el gobierno que le toca tener que responder porque son los que están administrando el Estado. Ahora, ¿es solo el poder ejecutivo? No, hay un poder judicial que también está haciendo agua por lo mismo, porque estamos hablando de un alto nivel de impunidad, y también tenemos una fiscalía que también hace agua. Entonces aquí hay un problema sistémico, ¿o me equivoco, Yasna? No, a ver, partiendo por el comentario anterior, sí, necesitamos comunicación de crisis frente a hechos que remecen. Porque claro, si no la ciudadanía dice, bueno, ¿y qué están haciendo las instituciones? Por supuesto que es el gobierno el llamado a articular toda la capacidad de respuesta del Estado, pero no es la única institución que puede enfrentar esto. La Fiscalía, por ejemplo, tenemos, y a pesar de que se le han puesto más recursos, tenemos fiscales con 2.800 causas por fiscal. Entonces es evidente que han visto absolutamente desbordadas sus capacidades, pero también tenemos un equipo especial contra homicidios que ha funcionado bien. Entonces, creo que hay que poner las cosas en su tono, ¿En qué lugar. sentido dices tú que ha funcionado bien? No, porque ha llegado a establecer frente a un Se han desbaratado bandas desde que se estableció esta unidad especial de la Fiscalía, estás hablando. De la Fiscalía. Sí, pues, claro. el ECO. El ECO, claro. El equipo de Crimen organizado y homicidio. Exacto. Sí, ha funcionado. Pero aduanas, por ejemplo, tú sabes que apenas el 3% de la carga que desembarca o que se embarca en Chile es revisada. Y las armas vienen de ahí. Entre otras, también la frontera terrestre. También las que se trafican, y hay que decirlo, desde las propias instituciones armadas. Además. De hecho, una de las armas, lo informó la televisión el otro día, una de las armas incautadas en Villa Francia supuestamente había sido destruida en una institución gubernamental. ¿Cómo llegó? Bueno, ese es otro ámbito, el control, porque en la medida en que tú das más facultades y entregas más recursos a instituciones que son aquí y en la quebrada de la Ají, susceptibles a ser penetradas por el narcotráfico a través de la corrupción, es evidente que tienes que establecer controles. No basta con llenarlas de armas. Y tenemos casos de carabineros que han estado organizados con el crimen, por ejemplo, los pulpos verdes del barrio Meix. Pero entonces tenemos el déficit de aduana. El tema de inteligencia no da para más y todo, o sea, no hay ningún experto, ni uno, que nos diga que la persecución del dinero es clave para desarticular bandas. Y resulta que se vota en la comisión del Senado y la derecha se abstiene. Entonces, a estas alturas también hay que demostrar un poco para exigir. Está bien, a mí me parece que los poderes se tienen que exigir entre sí, pero todos. El problema de las cárceles, también sabemos, toda la experiencia comparada, al menos en Latinoamérica, nos indica que desde las cárceles se está articulando muchos delitos, son verdaderos centros de operación, de mando. Y de operaciones. Pero está funcionando este sistema de inhibidores telefónicos. No tenemos demasiada información, pero está funcionando. Entonces, ¿cuál es el punto? Que estamos desbordados, no sé. El peor crimen es el que no mete bulla. El peor crimen es el que aparenta una paz, porque ya está consolidado, ya ha penetrado en las instituciones. De hecho, cuando se entregaron las cifras de descenso en la tasa de homicidios, que bajó de 6,7 a 6,3, muy poquito, pero se rompió una escalada, una tendencia ascendente, las primeras reacciones, ¿cuáles fueron? No, es que ya es la paz porque se han consolidado los grandes carteles.
¿no? Y nosotros estamos en etapa de disputa por el territorio. Todo esto son ajustes de cuentas y disputas por el territorio. Esa es la fase más violenta. Pero eso que nos indica el vaso medio lleno es que las personas estamos atemorizadas y tenemos miedo de ocupar los espacios públicos. Cuando los espacios públicos se vacían de ciudadanía, ¿quién los llena? El crimen. Por supuesto, eso lo hemos hablado con nuestras expertas invitadas. Pero por eso, o sea, alguien tiene que poner paños fríos también. Pero Alguien tiene que decir, se ha avanzado aquí, estos son los déficits. Claro, pero ¿cómo pones paño frío? Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero ¿cómo puedes poner paño frío frente a una escalada de crímenes en 4 días? 16 crímenes en 4 días. Tanto así que el propio senador Insulza, senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, dice el gobierno debe decretar el estado de sitio en la región metropolitana. A esa escalada 20 muertos en un fin de semana no es una locura. Sí, eso se puede ir y se lo sumaron, naturalizando. Se lo sumaron 10 parlamentarios después. Sí, por supuesto. Que por lo menos ninguna idea muy creativa. Entonces, ¿cómo poner paño frío o cómo conducir correctamente y eficientemente las políticas de seguridad? No haciendo eso. Bueno, a lo mejor él cree que esa es la manera. Claramente cree que esa es la manera. No, Mirna, lo que él está buscando es cámara. Porque toda la experiencia comparada, y este es un señor inteligente, con experiencia, toda la experiencia comparada te dice que donde hay militares no se reduce la delincuencia. Eso no es efectivo. Entonces, ¿por qué en Chile va a ocurrir este milagro de que aquí sí va a resultar? Bueno, pero te dirían que en Bukele sí redujo la delincuencia a un costo altísimo con militares en las calles. Ya, pero hay democracia. Por supuesto que... Y además la inseguridad está cambiada por los muchachos que no se atreven a salir a la calle porque los van a tomar presos porque sí. Bueno, porque no todos son maras. Alejandra. A ver. Esto ocurre además en un periodo donde estamos a puertas de una elección, entonces por supuesto que hay mucho incentivo a salir a exigir y demandar cosas que se saben que no resultan y se piden igual. Hay además una agenda de... Hay gente que sabe que Carolina Toá tiene aspiraciones presidenciales, démosle a Carolina Toá. Hay gente que sabe que Monsalve quiere ir como senador en la 8ª, démosle a Monsalve. O sea, se juntan todas las agendas y lamentablemente eso produce ruido y además en un sistema mediático como el que tenemos, donde hay pocos equipos de prensa para cubrir. ¿Qué haría un equipo de prensa en México o en los países asolados? E ir a investigar cuáles son los carteles, quiénes son los jefes, qué es lo que hacen, dónde están. No sabemos nada. Hablamos desde la fuente así más verídica, son papers de académicos que dicen que según la experiencia comparada en otro país, esto es lo que ha pasado. Pero Alejandra, disculpa, la experiencia comparada es evidencia empírica. Ya, está bien, teoría. No estoy diciendo que no haya papers, pero es todo lo que hay. Y esos académicos están haciendo, sacando conclusiones, investigaciones sobre la base de datos que no son de conocer exactamente quiénes son las personas. Es que ahí no te sigo porque la evidencia empírica es eso, es la realidad concreta observada. Estas son las cifras, esta herramienta ha funcionado, esta herramienta no ha funcionado. ¿Te sirve esa herramienta empírica para ir a apresar a alguien? Por supuesto que sí. No, porque no sabes los nombres, no sabes quiénes son. Pero me permite, por ejemplo, saber que la inteligencia es más eficiente para dar con esa identidad. Ya. ¿Te fijas? Entonces, no devaluemos, es que eso es lo que falta. No lo estoy devaluando, estoy diciendo que es todo lo que hay y que no es suficiente. Lo que necesita un servicio de inteligencia es saber esa evidencia empírica exactamente quiénes son, con nombres, con ubicaciones, con información. Aquí viene la importación de la carga, acá lo vamos a atrapar cuando lo estén no sé qué. Así están lavando el dinero. Claro, ¿sabes cuál es el problema que se produce aquí? El principal nudo para avanzar, porque todos sabemos cuáles son las herramientas más eficientes. Todos sabemos que también hay que reaccionar frente a la angustia cotidiana de la gente. Si la gente necesita autoridades que le digan, tranquila, estamos haciendo algo. Todos lo necesitamos. Pero los instrumentos más adecuados también sabemos cuáles son. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tienes un gobierno que, como no tiene ninguna credibilidad frente a esta materia, porque es su flanco débil, a pesar que ya lleva 2 años enmendando el rumbo, y yo creo que lo ha hecho, o sea, las soluciones o los avances están a la vista, los retrocesos también están a la vista, pero no tiene ningún control de la agenda. Entonces, entra un proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza del Parlamento y ¿qué sale? Un engendro para llevar a la policía
a los tribunales militares. ¿De qué sirve eso para perseguir a la justicia? De nada. Entonces estamos mezclando, estamos perdiendo mucho tiempo en instrumentos efectistas, en discursos grandilocuentes, en lugar de prevención, medidas que son más silenciosas pero más efectivas. Y en algún minuto alguien tiene que decir, ya basta, porque ha ocurrido. Esta es una situación de crisis. Frente a las crisis, claro, hagamos una agenda unitaria y busquemos herramientas eficaces. Si todos sabemos, esto es una cachetada de payaso, todos saben que el estado de sitio no sirve. ¿Qué te permite el estado de sitio? Te permite detener a la gente en su casa. ¿Para qué te sirve eso con el crimen organizado que sale a matar a la gente a la calle? Y te permite tener un bando militar cuando lo que necesitamos es justamente articulación de distintos actores. Claro. ¿Y para qué te sirve? Para evitar suprimir el derecho a reunión. Claro, pero ¿De qué te sirve eso? De nada. Exactamente, pero ahí estamos haciendo un análisis súper frío, racional, tranquilas acá, sin que tengamos en este minuto o hayamos sido víctimas de un hecho delictual, ¿no es cierto?, que ojalá no ocurra, o estemos en un barrio donde ocurren con una cierta, digamos, cotidianeidad hechos delictuales, ¿no? Como le pasó a este grupo de chicos, de adolescentes que estaban, insisto, celebrando un cumpleaños en una plaza. ¿Por qué te digo perdón, esto? Es que no pude desarrollar mi punto y correcto. quería poder Ya. terminarlo. Termínalo y ahí yo voy al punto que quiero agregar. Ya. Lo que me parece a mí es que los gobiernos tienen que hacer las dos cosas. Los gobiernos tienen que tomar medidas efectivas porque si no pierden el poder. Tienen que tomar una medida efectista para, digamos, dar una señal de autoridad y calma a la sociedad. Pero junto con eso tiene que el Estado, no solamente el gobierno, el Estado tiene que tener un sistema de inteligencia adecuado. No es imposible, lo han hecho otros países en circunstancias mucho más desbordadas, con mucho más manifestación de crimen organizado, y hay que controlar la circulación de armas, porque el problema es que los homicidios no se van a detener si tú tienes la sociedad totalmente armada. Cualquiera puede usar un arma, cualquiera, en cualquier minuto, como ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos nomás, en este periodo en que se intentó atentar contra Donald Trump, han ocurrido una serie, otras matanzas de 4 o 5 personas, por personas que tienen armas y que las usan porque sí, porque las tienen. Y ese es un problema que no tiene que ver con crimen organizado, tiene que ver con el control de las armas. No, yo solo quería instalar un tema que también es parte de la conversación, que es el tema comunicacional, porque ocurre que, y aquí quiero hacer el link con lo que quería, digamos, poner sobre la mesa, ¿no? Hace menos de un día, una persona que conozco me cuenta que cuidando a su madre en Macul, en una casa esquina, cerca de la calle Maratón, una casa que tiene cerco eléctrico, una puerta aparentemente muy difícil de romper, está en su cama, él, y lo único que dice que a las 3 de la mañana despierta con un tipo encapuchado que lo está apuntando a la cabeza. Eran 5. Se las arreglaron para en 5 minutos robar todo. Por supuesto el auto, qué sé yo, el celular, todo lo que pudieron robarse en 5 minutos. Y ahí no importó ninguna seguridad, si la casa estaba blindada o no blindada, porque entran igual. Dice que fue de un nivel de profesionalismo impresionante, si se puede hablar de profesionalismo, ¿me entienden lo que quiero decir? Y escaparon. Entonces, este caso, que es uno de muchos, es lo que a las personas las aterra, porque tú dices, bueno, a ver, ¿puedo ser yo la próxima víctima? Puedo ser. ¿Ando en la calle pensando que me puede pasar a mí un portonazo o una encerrona? Por supuesto, algunos estarán más urgidos que otros, a lo mejor algunos tienen más razones para estarlo, pero lo que quiero decir es que aquí es donde el gobierno, primero que nada, tiene que mostrar absoluta conexión y empatía. Entonces el presidente de la República dice no vamos a permitir, no vamos a aceptar, y todo eso yo no tengo por qué no creérselo, porque allí evidentemente que hay una expresión genuina de él de querer decir el Estado de Chile no va a permitir, el gobierno no va a permitir que el crimen se tome en las calles, etcétera, etcétera. Pero el presidente ahora no está y se pone un cuestionamiento respecto de por qué, en lugar de estar acá, decidió hacer una gira a un país que podría haber dicho, estoy pensando cuando se fue, que fue antes de la matanza de Lampa, pero ya venía el caso de Quilicura, cuestión que también ha sido criticada porque él es muy tuitero, no tuiteó nada respecto de los jóvenes cuando murieron estos chicos. Entonces, aquí hay un tema también que hay que cuidar, porque él es la cara visible de un gobierno, es la figura más importante, es la primera magistratura del país. Y estamos frente a una situación muy compleja. Entonces,
No estoy diciendo que el presidente se tenga que quedar cada vez que haya una situación en el país, pero creo que los hechos hoy día son suficientemente graves como para que el presidente esté aquí en la reunión del día lunes y no esté en Paraguay. Es lo que pienso. ¿Qué opinas tú, ya? No, yo creo que eso es absolutamente indesmentible. O sea, suspender la gira no tiene ninguna utilidad. No creo que sirva porque él está aquí poniéndole el pecho a las balas. Pero sí comunicación de crisis sin duda. Y por eso digo, el gobierno en general tiene esa debilidad, falta de credibilidad, bastante bien explotada por la oposición también, y cero control de agenda. Fácil explotarla. Pero el tema de los niños a mí me parece que es un tema en sí mismo. Y por algo la UNICEF hizo el llamado de atención al gobierno. Porque cuando la violencia se toma la conversación y empezamos a hablar del caso, como has hecho tú, y todos los días en el matinal pero es que eso pasa en las casas cuando tú te juntas. Sí, pero por eso no tenemos que hacerlo nosotros, porque tenemos que aportar otro punto de vista. Por supuesto, pero porque la gente lo vive, está en la conversación del almacén, sabemos que está. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el acento? En la política pública que se está desplegando y en la fiscalización del tipo de criterio que mueve a la autoridad a tomar una determinada decisión. La política pública yo la tengo que sentir, pues ya, no me basta con que alguien me diga, mira, es que estamos haciendo esto. Yo tengo que sentir que mis niños pueden ir a la plaza a jugar tranquilos. Pues sí, ese es el tema. Cuando la violencia devalúa las estrategias de prevención, porque a eso te lleva este frenesí. Te lleva a decir, bueno, hagamos algo, tiremos militares a la calle, hagamos estado de excepción, todo eso que a lo mejor va a calmar mucho a la persona, pero no va a ser eficiente. Y yo creo que las personas son suficientemente inteligentes como para que nosotros, junto con transmitirle todos los días el crimen del día, el crimen del minuto, los 4 de ayer, los 5 de mañana, también le digamos cuáles son las herramientas efectivas. Totalmente y dónde hay personas que están informando aquello que sirve y dónde no. Perfecto. Pero por último, el tema de los niños, yo solamente quiero recordar, sí sé que tenemos que cerrar, pero no puedo, porque viene demasiado como anillo al dedo. Por favor. Y es la entrevista que la comentamos mucho entre nosotras, ¿sí? No creo que en cámara, de la DJ Liz, que es una cabra, sí, claro, que está muy compenetrada de la vida. Ella sí tiene empatía porque lo vive cotidianamente. ¿Y qué dice ella? Lo que los gobiernos no entienden es que si mañana mataran a todos los que venden drogas y quemaran todo, saldrían otros a hacer lo mismo una y otra vez, porque son los soldados fáciles de reclutar, porque el chiquillo popular en el liceo no es el que estudia ni es el más guapo, sino que es el que tiene más plata y es el hijo del narco. Eso es lo que hay que cortar. 30 segundos ya. Las políticas de infancia me parece que es un tema mucho más complejo que solamente, digamos, si los matan en la calle, esa es como la última fase. Están las deserciones escolares, el abandono de la educación pública, la segregación de la ciudad, etcétera. Un montón de problemas que lamentablemente los gobiernos tratan de no resolver porque no se pueden resolver en 4 años. Ese es otro gran tema. 4 años es muy poco tiempo, pero no es solo la única razón. Pero nosotros tenemos que irnos a una pausa. Y antes queremos invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales de Universidad de Chile, UChile TV, y también nos vean y nos escuchen en las repeticiones de este y otros capítulos en YouTube y Spotify. Nos vamos a un breve corte y al regreso vamos a estar hablando de 2 casos judiciales que han marcado también los últimos días, el caso de Eduardo Macaya, el caso Pío Nono y también el atentado a Donald Trump. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. Fósforos. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó el capítulo del amor? Futuro Esplendor, todos los lunes a las 22 horas por UChile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción.
bienvenida, chicas. Qué difícil es ser millonario, Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? UT Chile TV presenta el prestigioso noticiero internacional Democracy Now! Los destacados periodistas Amy Goodman y Juan González te informan diariamente sobre el acontecer global desde Nueva York. Today we bring you the first part of our global broadcast exclusive conversation. The streets of Tahrir have once again been filled. Key issues here at the United Nations Climate Change Conference remain unresolved. Police are saying the protesters to move further and further away. I'm Amy Goodman. And I'm Juan Gonzalez. And those are some of the headlines. This is Democracy Now! No te pierdas Democracy Now! De lunes a viernes a las 21 horas por las pantallas de UT Chile TV. Y aquí seguimos discutiendo y conversando con nuestras amigas, pero tenemos que seguir analizando varios temas. Dijimos que vamos a hablar del caso Pío Nono, vamos a hablar también del caso de Eduardo Macaya, pero no quiero dejar de mencionar, chicas, que el caso Cascada se termina para Julio Ponce Lerú en lo civil, en lo penal, sin culpables, un caso que data desde el año 2012, recordemos que en esa fecha, 2014, y en esa fecha saben ustedes que la única vez que Julio Ponce Lerú, el máximo controlador de SQM, dicho sea de paso, saben ustedes que la única declaración que ha hecho sobre el tema dijo lo siguiente: yo voy a decir una sola cosa, si su excelencia el presidente de la República, Sebastián Piñera, no hubiese participado en las cascadas, no habría caso Cascadas, eso es, muchas gracias. Bueno, este es un caso, no vamos a entrar al detalle, porque es un caso largo que ya estaremos tratando en otro momento, pero lo que quiero decirles es que es uno de los casos, los escándalos más desvergonzados del mundo financiero. Y por alguna razón, algunos dicen los poderes fácticos operaron con tutti, como haya sido, estos señores, no solo él, por supuesto, también están Patricio Contese, Aldo Mota, en fin, pagaron multa, no las multas que se habían establecido, bajaron considerablemente el valor, pero quedan libres y quedan sin ningún tipo de condena. Es que también acuérdate que muchos delitos de cuello y corbata se establecieron después a partir de este caso. Por cierto, no se pueden aplicar retroactivamente. Pero hay que dejarlo en este gran abanico de temas que queremos pasar a conversar. ¿Quién parte, chicas? Tenemos el caso Pío Nono, críticas varias, ¿no es cierto?, particularmente desde las oposiciones o de la derecha, hablemoslo con más claridad, contra la fiscal Jimena Chong, fiscal que también estuvo en este caso, pero recordemos que el Ministerio Público decidió no perseverar en la acción judicial que encabezó en su minuto la fiscal Jimena Chong. Alejandra. A ver, creo que como un río no tan subterráneo, sino que más bien que trae harta piedra, está la percepción histórica en Chile de que la justicia actúa con criterio de clase, que cuando los inculpados o imputados son personas con poder social o poder económico o combinados, la justicia se reblandece. Y creo que el caso Macaya es un ejemplo muy estridente de esto. Puede haber buenos argumentos judiciales y es cierto que la justicia tiene que tener un estándar muy elevado para condenar a una persona o para establecer prisión preventiva. El problema en Chile es que ese estándar solo se aplica cuando hay un equipo poderoso de abogados o de dinero, porque para el resto de la persona la prisión preventiva es la primera medida, no importa nada más, ya se probará si es inocente o culpable. En el caso Macaya es todavía más irritante porque condenado por abuso sexual de sus nietas, que es tal vez uno de los delitos que más teme cualquier familia, cualquier madre, sigue en presidio domiciliario aún después de haber sido hallado culpable y en una medida poco usual el tribunal además ordena despublicar reportajes argumentando la supuesta defensa de los niños involucrados que se podían identificar leyendo el reportaje. A mí me parece que el argumento es poco válido, de nuevo, porque se usa muy pocas veces. O sea, hay reportajes completos donde la identidad de los chicos y chicas que han sido vulnerados en sus derechos o que han sido o se les imputa algún tipo de delito, no hay ningún cuidado y a nadie le importa. En este caso, justo importa y creo que
que es enojoso. Es enojoso para la población porque lo puede comparar fácilmente con otros casos. No deja de ser importante el punto que estás haciendo. Yasna. Claro, es un caso que es como la encarnación del privilegio en justicia. Ahora hay que explicar que no necesariamente ese privilegio obedece a la parcialidad del tribunal, sino que también a la cantidad de recursos que se pueden gastar, un dispendio en defensa. Una buena defensa te puede hacer la diferencia sideral. Además hay una presión política, una presión de poder, porque las personas que tienen recursos además forman parte de una élite poderosa, entonces eso también pesa. Y del otro lado, como coincide más o menos los tiempos... ¿No vas a cambiar de tema? El caso Pío Nono... Espérate, no sigue, es que te quiero hacer un punto antes que cambies de tema. Lo que pasa es que a propósito de lo que dice la Alejandra, mira, obviamente que cada caso judicial es distinto y aquí cada juez determinará según los elementos que digamos las pruebas, ¿no es cierto?, que aportan los distintos querellantes, etcétera, etcétera, o las defensas. Pero, por ejemplo, me llamaba mucho la atención una publicación del otro día, prisión preventiva para acusados de abusar de menor en campamento gitano de Talca. El imputado es un hombre de 41 años sin antecedentes policiales. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes. Listo. Corta. O sea, claro. Prisión preventiva. Al tiro. Bueno, a él también le dieron, eso fue lo más irregular. 150 millones de pesos. A él le dieron, prisión preventiva. La única causal por la cual tú puedes mantener la prisión preventiva es el peligro, la única causal por la cual tú puedes aceptar una fianza es el peligro de fuga, porque te garantiza que por la pérdida patrimonial tú podrías retener. Entonces cambiaron las causales de la prisión preventiva para acoger, o justo calzó con que permitiera acoger el cambio de medida cautelar. Pero así como esta es la encarnación del privilegio, el caso Pío Nono es la encarnación de la presión política que se puede generar en torno a una causa. Yo no quiero decir que el tribunal falló en virtud de la presión política de nadie, pero es bien irritante que un caso judicial o que la fiscal investigadora esté sometida al asedio que recibió la fiscal Chong. Todos los días un seguimiento permanente de ciertos medios de comunicación. Que en la audiencia estuvieran sentados siempre un carabinero emblemático que está condenado por cegar a Gustavo Gatica y un grupo de parlamentarios. Independiente del resultado, aquí hubo un debido proceso, hubo un juicio justo y se consiguió lo que el tribunal consideró, por lo demás, un fallo unánime. Entonces uno podría en esto pensar que la presión política se contrarresta cuando tú tienes un persecutor que es unipersonal, pero tienes un tribunal que acoge o no el mérito de la prueba, etcétera. Pero tenemos ese caso con presión política y al mismo tiempo el caso Jadwe, que es más o menos lo mismo. Entonces, la judicialización del ánimo público, la judicialización de la política finalmente atenta contra la calidad de los procesos. Y ahí tenemos dos situaciones que han atentado contra la calidad. La presión política por un lado, el privilegio por el otro, la disparidad de derecho a la defensa, porque tenemos defensoría pública para todos, pero sabemos que no es la energía que le puede poner una defensa privada con peritos, con estudios, con informe en derecho, para poder hacer zafar a defendidos con poder. Déjame darte un dato para darte la palabra al tiro, Alejandra. Este fin de semana habló el exministro del Interior, Víctor Pérez, sobre el caso Pío Nono, ¿no es cierto? Y él dice varias cosas. Dice, al conocer el fallo se vino a ratificar lo que desde el primer momento planteamos, que se trataba de un hecho absolutamente casual, un accidente que se había provocado en el contexto de una manifestación muy violenta que se estaba produciendo o dando en la Plaza Baquedano. 1 y 2, que la acusación no la estaban moviendo, pero la noche que sucedió el tema del puente, ese hecho dio fuerza para que la izquierda atacara con todo y eso significaba exigir la renuncia del general Mario Rosas y acusarme constitucionalmente a mí con el fin luego de llegar al presidente de la República. ¿Por qué pongo estos temas, Ale? Porque aquí lo que se ha tratado también es de vincular naturalmente el caso con el clima azuzado por un sector de la izquierda, o la izquierda, como quieran llamarlo, ¿no es cierto?, y por cierto, la fiscal Chong casi que la representante de ese sector, ¿no? que es lo que se ha intentado instalar. Pero sí no puedes desapegar el caso, obviamente, de las circunstancias que se vivían en ese tiempo. Alejandra. Yo creo que
opinar sobre los casos y las barras, digamos, políticas, dependiendo de quién es el acusado, son inevitables y son parte de las manifestaciones sociales cuando hay un caso X. A mí el problema que me parece preocupante en este caso es lo que me decía Yasna, el asedio a la fiscal. Porque los fiscales tienen la obligación de perseguir la acción penal en determinado, cuando consideran que hay un delito, que se ha cometido un delito. Correcto. La defensa, por otro lado, hará valer sus argumentos y hay un tribunal que resuelve si esto vale o no vale. En el caso Pío Nono no está en cuestión de que el carabinero empujó al chico debajo del puente. No está en discusión que tampoco le prestó auxilio, porque, digamos, en un accidente, si trató de prestar auxilio, al joven lo rescataron los jóvenes de primera línea, no los carabineros. Eso no está en tela de juicio. Lo que se discutía es si había dolo, si había intención homicida en empujar. Y eso es una cosa que es difícil de probar y, por supuesto, era un desafío para la fiscal, que perdió en esa acusación, pero eso no significa que haya que remover a la fiscal, porque todos los fiscales, cuando plantean un caso, pueden ganar su punto o perderlo. Y es bueno que así sea, porque si no tendríamos una dictadura. O sea, bastaría con la opinión de un fiscal para meter preso a quien fuera y no habría derecho a defensa. Está bien que así sea. Y está bien que los jueces valoren la prueba o las capacidades de la fiscalía, decir la prueba no es suficiente. Ojalá fuera así en todos los casos. Ojalá fuera así en todos los casos. Ojalá en todos los casos no bastara muchas veces con un simple parte policial del carabinero que puede haberse enojado con la persona que está acusando. Con el parte policial vamos presos, prisión preventiva, 2-3 años y después se demuestra o no se demuestra que la persona es inocente o se le pone un cargo igual. Ojalá hubiera esta digamos, fineza a la hora de, en todos los casos está bien, pero creo que usar a una fiscal como la encarnación del mal y hacer un discurso colectivo, público, insistiendo en ese punto, pidiendo la renuncia de ella, me parece que ese es el punto donde no parece que haya un sector que realmente se someta a las leyes del sistema político. Hay casos donde habrá condena por violación de los derechos humanos, otros casos donde no habrá condena, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a ir detrás de todos los fiscales que por tratar de perseguir un delito no consiguen una condena? Bueno, y llama la atención que el fiscal nacional no enfrente esta situación. O sea, si están asediando a un fiscal, a una fiscal o a quien fuere de tu fiscalía, obviamente estás entorpeciendo la autonomía de esa investigación, porque nadie sometido a esa presión puede, porque somos seres humanos, ella lo es y cualquier otro fiscal, puede abstraerse de esa presión. Entonces también uno esperaría de parte del fiscal nacional defender un poco la autonomía de su institución. Bueno, lo que yo decía, chicas, es que cuando aparecen estas... separemos las cosas. Uno es, obviamente, toda esta barra brava que ha ido a presionar indebidamente a la justicia y a la fiscal, en este caso, Chong. Ese es un tema, pero además una barra brava de parlamentarios, que ya lo hace aún más grave. Claro, de quienes dependen las carreras de estos jueces. Totalmente, pero yo quiero que sí nos remontemos a ese día, porque tú planteaste algo, Ale, que yo creo que igual es interesante de discutir. Porque ocurre que esos días estaban muy cargados. O sea, a ver, no recuerdo qué día exactamente fue lo del puente Pío Nono, pero son evidentemente las semanas más difíciles y violentas, ¿no es cierto?, con ocasión del estallido social. Yo, a ver, sin defender a nadie o no defender, pero evidentemente de hecho, no sé si estoy de acuerdo, pero me parece que este caso es un año después del estallido. Sí, octubre del 2020. Este no es un caso de octubre del 2019, este es un caso de octubre del 2020. Correcto, fue largo el estallido. Fue largo, pero digamos... claro, estaba ya amainado lo que está diciendo Pérez de que a partir de este caso... No, pero a ver... no es así, no coincide cronológicamente. Ya, pero es que lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que pasa es que fue una época súper dura, súper difícil. Entonces, cuando tú me dices que no sé si te referías directamente al cabo en cuestión, Zamora, ¿no? Que no fue a auxiliar. Es que yo creo que si él se atrevía a auxiliar, o sea, lo comían vivo. O sea, es que, a ver, las condiciones y las circunstancias de lo que está pasando ahí, la efervescencia es muy grande. O sea, tú podías estar súper blindado con un traje especial que usan los
carabineros que están en las calles en este tipo de eventos, ¿no? Pero no es tan simple como para decir, oye, yo voy a ir a auxiliar y se me tiran 20 o 25 encima. O sea, lo que quiero decir con esto es que el caso fue tan difícil y tan complejo que evidentemente la fiscal Chong, que desde mi punto de vista es una gran fiscal, no pudo demostrar la tesis del dolo, de que efectivamente este señor quiso empujarlo. ¿Te fijas o no? Y lo que se demostró es que en realidad esto fue un accidente. No sé si está bien. No, tal cual. se demostró. No es que se demostró. El fallo es que no se logró demostrar con suficiente prueba los cargos. Por la imposición homicida. Sí. Exactamente. Pero mira, a mí lo que me preocupa, a propósito que sacas a colación la entrevista de Víctor Pérez, es eso. Después de esta resolución, se exhorta al presidente a pedir perdón y a una serie de autoridades que tuitearon este carabinero fue un criminal. Porque todo tiene un contexto y porque las personas dicen cosas en función de los antecedentes el rol que tienen. Bueno, pero también nombremos que están cumpliendo. Presidente de la República, Camila Vallejo. Pero no era presidente. No, pues digo, hoy día. Pero estoy entonces, hablando de diputado. eso. No, pero para que los nombremos, diputado, entonces. Pero sí dije, están exhortando al presidente a pedir perdón por lo que dijo siendo diputado. Entonces, que son contextos distintos, en fin. Pero más allá de eso, más allá de que pudo haber sido imprudente el diputado Jackson y el diputado Boric, no es eso lo que está en cuestión. O sea, es un aprovechamiento tan vulgar y descarado, porque entonces exijamos que pidan perdón quienes negaron la violación a los derechos humanos en las 60 causas en que también hay sentencia ejecutoriada contra carabineros o agentes del Estado. Entonces, pídanle perdón a las víctimas de esas 60 causas. ¿Esa es la manera adecuada de restaurar una herida tan abierta? Pero mira, ya que lo dice, él dice, las disculpas son cosas más personales, yo no creo en esto de solicitar o exigir disculpas. No, pero él hace del caso Pío Nono una especie de prueba de que todo esto fue... No, más allá, de que poner todo esto fue en riesgo la democracia. Claro, que fueron pruebas de un ánimo, un mal ánimo hacia carabineros, o de inculpación a la autoridad, o de hacer. Y entonces haz lo mismo con las 60 causas donde hay sentencia ejecutoriada por violación a derechos humanos. Lo que plantea... Y si vamos a tratar de hacer ese empate, no vamos a llegar a ninguna parte. Si aquí, mira, si esto solamente lo traemos a colación desde el punto de vista nuestro, es porque está el caso ya sancionado, resuelto, en fin, bueno, el caso digo, ¿no? Pero estos 60 que te digo también están sancionados. Sí, no, pero lo digo porque acaba de salir, a eso voy. ¿Por qué le estamos poniendo relevancia? Ninguno de los 60 sale. Por supuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero lo que apunta Víctor Pérez en representación, yo diría, de toda la derecha, es que dice que las figuras de izquierda, de nuevo, entonces diputado Jackson, entonces diputado Boric, entonces diputada Vallejo, pusieron en riesgo la democracia, ese era el objetivo político y sobre eso, dice él, deben dar explicaciones. Esa es una manifestación de macartismo, de que arrepiéntanse, vengan, arrodíllense y ahora todos digan a coro y al unísono el estallido fue un estallido delincuencial. Nosotros lo programamos y quisimos hacer un golpe de Estado. Eso es lo que quiere que diga y no es así, no es factualmente correcto. Entonces a mí me parece que la derecha está en un discurso, además es una plantilla, todos dicen lo mismo, es como se nota tanto la minuta, o sea, ya un poquito más de autenticidad, un poquito de creatividad, no sé, bajémonos un ratito el pony, son como alaracos, así como y tienen punto, en el tema del voto voluntario tienen un punto, por ejemplo, no es conveniente en este minuto cambiar las reglas. ¿Pero qué salen a decir? ¡Fraude! Aquí se está instalando... Oye, la venezualización. Ya, chiquillas, tenemos que cambiar de tema, lo siento, pero en estos últimos días, claro, ha habido otros casos que queremos analizar y tiene que ver con el atentado a Donald Trump. Y, por cierto, cómo esto podría efectivamente, a la luz de lo que se ha visto, levantar la figura de Donald Trump, convertirlo en una víctima, ¿no es cierto? Obviamente en un hombre que logra con esto despegar aún más y dejar mucho más atrás a un Joe Biden que ya estaba seriamente complicado por los gafes, ¿no es cierto? Y por la cantidad de problemas que ha mostrado en cuanto a su capacidad cognitiva. Y fíjense ustedes que lo último, para abrir el tema, Biden dice que considera dejar el cargo, o sea, dejar la carrera por la presidencia si sus médicos
o los médicos consideran que él no puede seguir adelante. Ya, eso es un primer punto, que esto es lo último que salía en el New York Times, pero dice que hasta ahora ninguno de los doctores ha dicho que él no esté capacitado. Ese es un punto. Lo segundo es que aparece la figura del vicepresidente que presenta Donald Trump, James Vance, que es un hombre extremadamente conservador, ultra religioso. Él es más todavía conservador que el propio Donald Trump. Ahí después hay algunos vínculos que lo acercan muchísimo a Rusia, a Putin, y por cierto esto implica en contra, por cierto, de seguir apoyando Ucrania. Es decir, se abre un espacio de un camino que uno dice, uy, ¿a dónde va a llegar esto? Ya, más allá del vicepresidente, que el vicepresidente en realidad es una información que le importa a los gringos. No, pero es que ayuda al voto, sí, el voto religioso. Pero lo digo porque... Los vicepresidentes pesan mucho menos que acá. Bueno, está tocado por los dioses. Te pasaste. O sea, la suerte. Te pasaste. Gran expresión. O sea, no le podía pasar nada mejor que un rajuñón. Un rajuñón, pero además tuvo la inteligencia comunicativa de levantar el puño. Luchen. ¿Ah? Ya. Listo. Biden murió. En ese instante murió. Y además que por la circunstancia de cómo ocurrieron las cosas, Biden tiene que salir en una posición defensiva, pero además se aperna. Porque ahora este no es el momento. ¿En qué estaba la energía del Partido Demócrata? Cambiamos a Biden porque con Biden vamos a perder. Supuesto. Ahora nadie puede mover a Biden porque no son los momentos. O sea, entonces, ya, hagamos las elecciones al tiro, olvidémonos. Trump, virtualmente, si las elecciones fueran ahora, ya salió. Arrasa. Salió. No, arrasa. Es que te pasaste, ¿ah? Ya, pero no seamos tan... A ver, ya, pesimista en el caso del avance civilizatorio, porque quizás es ahí donde demócratas tienen que poner el foco. Salió una demócrata, Partido Demócrata, porque los demócratas son los chilenos. Sí. No dijiste demócratas. No, pero los demócratas, está hablando en plural, hablando te entendí partido. Como los demócratas de acá. Ya. Salió, porque también ahora tenemos republicanos y demócratas. Sí, son todos tan... Salió hace unos días la Agenda 2025 de la Fundación Heritage, que es una de las ultraconservadoras que forman parte de esta articulación Sociedad Civil Partido Republicano. Y las propuestas son, pero de verdad, impensables antes de la ola ultraconservadora que viene desde Estados Unidos, pero también desde Europa y de algunas regiones latinoamericanas, ¿por qué no decirlo? No sé, desde luego, pero derogar la posibilidad de un aborto, eliminar el Departamento de Justicia. Además, los famosos check and balance que han hecho de la democracia estadounidense algo tan sólido, tan admirable en algún segmento de observaciones, están destruidos. Sí, la sola resolución de la Corte Suprema que deja a Trump básicamente inimputable frente a todo lo que haya hecho en el ejercicio de su cargo, ya es el fin del Estado de Derecho, el fin de la separación de poderes. Él tiene control absoluto sobre la Corte Suprema, que al menos durante su primer gobierno limitó ciertas de sus acciones. Entonces, no resulta cambiar a Biden porque además ninguna de las alternativas supera a Trump en las encuestas. Ninguna. Quizás Michelle Obama un poquitito, pero está dentro del margen de error. Sin embargo, ha habido iniciativas como estas celebridades contra Trump, que en Estados Unidos, así como el Me Too, funcionan re bien. Y mostrar también el peligro que significa este señor en el gobierno y este señor recargado. O sea, las jaulas de niños migrantes, olvidémonos, quizás en qué van a convertirse. Qué horror. Entonces, además, la demanda de las mujeres ha permitido frenar el avance de este ultraconservadurismo en muchas partes. En Chile, por ejemplo, la propuesta constitucional de republicanos fue rechazada en parte por el peligro que significaba frente a la ley contra el aborto. Y aquí también yo creo que los demócratas están buscando levantar ese tipo de iniciativa para capear además a lo milagroso que rodea a partir del atentado a
Trump, porque claro, la épica, si el otro día dijo que él estaba vivo por un milagro, o sea, y de verdad lo tocó Dios, como dices tú. Entonces, la única manera de contrarrestar esto es poner en alerta, bueno, a los estadounidenses no les importa mucho el multilateralismo, tampoco parece importarles mucho el problema climático, aunque la ciudadanía más vulnerable de Estados Unidos y de distintas partes del mundo están sufriendo aquello que Trump niega. Entonces, esa negación va a significar acelerar dramáticamente este cambio climático. Bueno, recordemos que el sistema electoral estadounidense no es directo, que es indirecto y que solo necesita ganar en los estados swinger, que son los estados, digamos, indecisos. El electorado demócrata tiene su opinión tomada, el electorado republicano tiene su opinión tomada y lo que importa son los indecisos. Y para los indecisos, lamentablemente, Agenda 2025 y todo eso puede ser poco efectivo y es muy efectivo la imagen de un presidente sobreviviendo, además en contraposición con un candidato senil al cual es difícil ponerle más energía con el curso de los tiempos. Difícil. Pero incluso en este caso, la paradoja es que el intento de asesinato, o la información disponible hasta el momento, de un chiquillo de 20 años que le hacían bullying en el colegio, que agarró el arma de su papá y se le ocurrió ir a atentar contra... Es hijo de las políticas conservadoras. Y además está inscrito en el Partido Republicano. Sí, está inscrito en el Partido Republicano, pero ya, ahí todo se ganó. Y le dio $17 al Partido Demócrata también. Pero no era un joven con postura política, era un joven que sacaba muy buenas notas en matemáticas, que no fue a la universidad, que se tuvo que quedar en el local trabajando en trabajos precarios, solo, aislado, víctima de bullying. O sea, hijo de la mala educación pública gringa, con todas las frustraciones del mundo, y termina, o sea, es el argumento por los cuales los demócratas supuestamente existen, pero creo que ese hecho es invisible para la gente que va a votar a Trump. O sea, no ven, por supuesto, que tenía a su disposición 20 armas que tenía su papá. Eso no está suficientemente politizado en los indecisos. Sí, oye, solo un punto porque tengo que cerrar. Fíjate, a propósito de lo que tú dices, tú decías del tema del cambio climático, Yasna. Mira, yo entrevistaba hace algunos días a Gonzalo Muñoz. Él fue champion de la COP25, es una persona que está absolutamente metida en el tema, viaja por todo el mundo, un chileno increíble. Y él decía que si llega Trump incluso a la presidencia, él no ve un revés tan grande porque Estados Unidos ha perdido el liderazgo. El liderazgo, aunque ustedes no lo crean, hoy día en favor de la lucha contra el cambio climático, ustedes no me lo van a creer, esto es para otra conversación, lo tiene China. Que por un tema de plata, porque él dice, ¿pero por qué? Follow the money. Pero los espérate, más contaminantes son China, India y Estados Unidos. No, pero espérate, por el tremendo impulso que está haciendo, entre otras cosas, China en los autos eléctricos y en la movilización del transporte eléctrico. Pero ese es un tema que no alcanzamos a desarrollar. Pero la huella de carbono la están dejando igual, independiente de la pero transición. Están haciendo cosas importantes. Pero es que no vamos a alcanzar a terminar por Yasnita, así que la vamos a dejar ahí pendiente. Ustedes no me diga Yasnita, Minnita. Bueno, Yasnita, Minnita y Alejandrita, nos tenemos que ir a la pausa. Esto va a terminar de la mecha. Esto va a terminar de la mecha. Mira, mijita, quédese calladita porque aquí hoy día conduzco yo. Listo nomás, y a la vuelta vamos a estar... Y calladita se ve más bonita. Oiga, a la vuelta vamos a estar conversando en nuestro espacio con la directora ejecutiva de la Corporación Miles, Javiera Canales, sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a propósito de lo que podría pasar en el caso de Estados Unidos también, y también en nuestro país, ¿no? Si es que las políticas más conservadoras tomaran terreno. Les digo al tiro que queremos invitarlos e invitarlas a ver el estreno de Las Palabras y el Viento, este jueves 18 de julio a las 18:30 horas. Una serie documental sobre 6 escritores contemporáneos chilenos, sus trayectorias y sus obras. Ahora sí, nos vamos a la pausa. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos?
Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de parra. No, si nos vamos a comer la hojita de parra. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. Como tragedia episódica de Pasolini en el guión. Estamos en el episodio que corresponde a la fulguración y entonces ahora lo que tendríamos que hacer es como tú, siendo Pasolini, buscando como la locación perfecta. También Pasolini tenía esta lectura del guión como una estructura que quiere ser otra estructura, que tiene voluntad de otra forma. ¿No? Pero es una obra autónoma. Hacer la experiencia de ese pensamiento otro, antes de hacer la experiencia de su propia lectura de tal obra, por ejemplo. Que eso es lo extraordinario de la filosofía, encuentro, que no es solamente rastrear información, acumular información, sino entrar en una forma de pensar que es algo completamente novedoso y que es un mundo. Leer el presente, todos los martes a las 18:30 horas. Caleidoscopio, fragmentos y visiones de nuestro panorama cultural. Los saberes, las costumbres y las diferentes maneras de relacionarnos. Visiones y reflejos que nos llegan desde las comunidades y sus territorios. Todos los domingos por UChile TV. Estamos de regreso. Viste que nosotros siempre estamos hablando algo antes de que Yo tengo una amiga que lee el tarot y todas esas cosas. Me dijo, esta semana no hagas nada, quédate en la cama porque va a ser terrible. Y lo estoy viendo aquí manifestado en este panel hoy día porque está todo así como chispeando. Por nada. Todo a punto del conflicto. Con la Yana tenemos una amistad que nos une de hace 36 años. Ya, pero igual te podías agarrar de las mechas. Ah, pero después nos ponemos la buena al tiro. ¿Sí o no? Yo tengo un matrimonio de 30. Imagínate. Eso sí que son palabras mayores en estos tiempos. Bueno, pero queremos presentar a nuestra próxima entrevistada, Javiera Canales. Ella es abogada, directora ejecutiva de la Corporación Miles y viene a contarnos acerca, gracias por estar con nosotros, Javiera, entre paréntesis. Muchas gracias por venir. Este es un programa además conducido, conversado con mujeres, no solo para mujeres, pero donde le ponemos un énfasis, por supuesto, a los temas que nos importan a las mujeres también, porque tenemos pocos espacios y aquí estamos para eso, para levantar esos espacios. Bueno, acaban de sacar ustedes el 6º informe sobre derechos sexuales y reproductivos en Chile y sabemos cuán importante esto es para las mujeres y a ver si nos cuentas cuáles son las principales conclusiones. Sí, muchas gracias. El 6º informe reúne el trabajo anual de la Corporación Miles en cuanto a las investigaciones. Nosotras este trabajo lo venimos haciendo hace 6 años, pero este año ha tenido, quizás por el contexto político que estamos atravesando a nivel nacional, pero también global, en temática de derechos sexuales y derechos reproductivos. Este informe tiene 5 capítulos.
un capítulo específico sobre violencia sexual, que escuchaba que el panel anterior hablaban sobre los aspectos del caso Macaya. Bueno, ese capítulo reúne la experiencia de 29 usuarias que pasaron por Corporación Miles en terapias psicosociales y quisieron aportar también con sus experiencias sobre qué era lo que necesitaban en cuanto a qué buscaban en una atención psicosocial. ¿Ya? Y los datos son bien impactantes porque de este grupo de mujeres que se atendieron entre el 2020 y el 2022, más del 50% no hizo ninguna denuncia. Mira. ¿Ya? Porque encontraba que o había pasado el plazo o no tenía redes de apoyo para haberlo hecho en el momento que correspondía. Y un 20% satisface esa necesidad mediante una, como se denomina públicamente, una FUNA. Ellas refieren a haber hecho una denuncia social y eso ellos la señalan como una especie de denuncia, aunque no es una denuncia en los términos formales, sí es una denuncia que satisfacía sus necesidades. Entonces tenemos un 70% de usuarias que pese a estar atravesando por procesos psicoterapéuticos con apoyo legal que nosotros brindamos gratuitamente, no quiso enfrentar un proceso legal. Otro capítulo da cuenta sobre los métodos clínicos en el uso de la interrupción voluntaria del embarazo, específicamente sobre el aborto en 3 causales. Y también los hallazgos son bien preocupantes porque da cuenta que más del 90% de los procesos, tanto de la causa por riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal extrauterina y la causal violación, no se ocupan los métodos recomendados de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué serían, por ejemplo? Que sería el uso de misotrol con mifepristona y en caso de existir vaciamiento uterino, tiene que ser con una tecnología que se llama aspiración manual endouterina, que es la recomendada por la OMS, que es un procedimiento de bajo costo, indoloro, pero que requiere una capacitación por los profesionales de salud. ¿Ya? Y esto está en un tercer nivel dentro hay cuatro opciones que podían marcar los encuestados y encuestadas sobre cuál era el uso que le daban y era el cuarto procedimiento. O sea, el primer procedimiento era legrado y curetaje, que estaba completamente abandonado por la Organización Mundial de la Salud por ser dolorosa, porque la usuaria experimentan malestar, por haber maltrato también, o sea, mucha posibilidad de maltrato, una hospitalización. ¿Es más barato? Eso te iba a preguntar. El ameo es más barato que el legrado. O sea, estamos dejando... ¿Se usa como una especie de castigo para las mujeres? Muchas mujeres refieren violencia ginecobstétrica en este espacio. Pero perdona, ¿esto tanto en lo público como en lo privado? Tanto en lo público como en lo privado. O sea, ¿también en lo privado pasa? Sí, también pasa en lo privado. Y nosotros en Corporación... ¿Esto es lo que se conoce popularmente como raspaje? El raspaje, claro. Entonces, la tendencia internacional es dejar el raspaje y pasar a la aspiración manual endouterina. El AMEU es un aparato muy económico que no cuesta más de $2. De hecho, a Chile en algún momento una organización internacional, cuando aparece la ley de interrupción voluntaria del embarazo, le hizo una donación gigantesca para que pudieran empezar a implementar. Una aspiradora manual endouterina que cuesta $2 puede ser utilizada hasta 200 veces. ¿Ya? Pero sabemos que por la falta de capacitación del personal también que tiene que esterilizar los implementos, no lo hace, lo ocupan una vez y lo botan. ¿Ya? Y el legrado es como la vieja escuela, que se le llama. Entonces, aquí nos vemos enfrentadas también como a la experiencia médica más resistente a las nuevas tecnologías, pero también da cuenta de la experiencia que tenemos en Chile respecto a estos procedimientos. Porque nuestra ley de interrupción voluntaria del embarazo es del año 2017. Entonces, muchos de los profesionales que hoy están ejerciendo no tienen conocimiento de estas nuevas tecnologías porque no estaban en las mallas curriculares. Y damos cuenta de que hoy, a 7 años de la implementación de la ley, las mujeres principalmente tienen raspaje en vez de tener aspiraciones manuales endouterinas. Ya, mira, yo quisiera detenerme, si me permiten, chicas, porque tú nombraste 2 temas y nombraste el caso Macaya, que yo creo que es bueno traer a colación porque me gustaría saber si en los casos que ustedes han recibido de abuso sexual, ¿qué porcentaje hay de esos casos que ocurren al interior de las familias? El informe también da cuenta de eso, de la entrevistada, el 89% eran conocidos o familiares. Imagínate, pues. Solamente el 88% y solo el 12% eran desconocidos. Imagínate, eso te refuerza que el mayor peligro para las víctimas está en la familia. Sí, y muchas de ellas, de sus principales motivos de consulta era poder enfrentar a sus familiares, al resto de sus familiares, de cómo poder
develar esta situación y sentirse acompañadas. ¿Y qué pasaba en general? Generalmente no eran acompañadas, muchas tenían conflicto con las madres porque o era la pareja de la mamá o era cercano a la mamá. Entonces, finalmente, lo que arroja y las recomendaciones es poder tener educación sexual integral, pero también una capacitación permanente a los funcionarios de atención primaria para reforzar otros temas que no es solamente el estrés postraumático que da la experiencia, pero también el no obligar a las usuarias a denunciar, porque muchas veces la denuncia las pone en una situación de riesgo mayor. ¿De qué edad estamos hablando? Todas las entrevistadas fueron mayores de edad, pero muchas de ellas, la experiencia traumática habían sido en la infancia. Sí. Tremendo. Y esto estamos hablando además de adultas. Sí, mujeres adultas. No de niñas, que es peor, ¿no? Pero que habían vivido, claro. No, es que vivieron el abuso cuando eran niñas. Cuando eran niñas. ¿Ale? ¿Por qué este universo de mujeres que usted, digamos que también es un subuniverso de la que decide ir a pedir ayuda y todo eso, ¿por qué no quieren ir a la justicia? Porque sienten de que no tienen las pruebas necesarias para enfrentar a la justicia y que va a ser un proceso que las va a revictimizar, no contar también con la información necesaria. Cuando cuentan con la información se dan cuenta que ya venció el plazo, que no cuentan también... ¿Y por qué vence el plazo si digamos, asumirse como víctima y todo el mundo sabe que es una cosa que... Porque hay que distinguir los plazos. ¿Qué plazos son los que hay que distinguir vencen? Porque la prescripción de la acción, porque lo que prescribe es la acción penal, no el delito en sí mismo, ¿ya? Que es un poco complejo, pero la persecución, es decir, yo puedo denunciar, pero puede declararse, después de una investigación, decir, no podemos juzgar a esta persona porque básicamente la acción está vencida. Entonces lo que se vence es la acción. Hay que distinguir previo al 2018, del 2018 hacia atrás, la acción penal era de 10 años. ¿Ya? 10 años desde que ocurrían los hechos, indistintamente si era mayor o menor de edad. Es decir, si yo vivía una violación a los 10 años, tenía hasta los 20 para poder denunciar. Corría el plazo de continuo. Eso antes del 2018. Antes del 2018. Y si yo era por abuso sexual, 5 años. Ya, si me abusaban a los 10, tenía hasta los 15. Después del 2018 hasta el año 2021, hay una suspensión de la pena suspensión de la prescripción para las menores de edad. Es decir, si me ocurría una violación desde el 2018 en adelante, porque las modificaciones legales siempre son desde que ocurren hacia el futuro. ¿Ya? Se suspendía la pena. La prescripción. Se suspendía la prescripción hasta que yo cumpliera 18 años. Es decir, tenía de los 18 hasta los 28 para poder denunciar. Y del 2021 en adelante son imprescriptibles. Para mayor y para menores de edad. ¿Ya? Pero siempre esto corre desde la que se promulga y se publica la ley en adelante. O sea, 2021 en adelante. Sí, entonces eran mujeres adultas y la caracterización también da cuenta del informe que eran mayoritariamente mujeres adultas, mujeres con acceso a la información, profesionales o mujeres que participaban activamente en una fundación, en un colectivo, en la junta de vecinos, pero que tenían una participación social activa. Entonces también vemos un subgrupo de mujeres con acceso a la información que pueden, de alguna forma, o sea, si estas mujeres se sienten desincentivadas para enfrentarse a la justicia, hay un gran mundo afuera con menos información. Con menos incentivo. ¿Y el aparato judicial sabe esto? Porque conozco un caso particular de una amiga que sufrió una violación hace poco y decidió hacer la denuncia cumpliéndose un año desde la violación. Y la fiscal le dijo que estaba vencido el plazo. ¿O que por qué se había demorado tanto? O sea, claro, los estereotipos de género siempre van a aparecer. Lamentablemente, lo que más peso tiene en una investigación de estas características es la prueba científica. ¿Ya? Es decir, ojalá ir antes de las 72 horas, donde exista producto del llamémoslo de esa forma, biológico. Claro, restos biológicos del agresor, pero hay también un mundo muy grande como las violaciones que ocurren dentro de las relaciones de pareja, donde existe también el uso de preservativo, entonces que se vuelve mucho más complejo poder comprobar, porque uno tiene la idea de que la violación siempre es muy violenta o que es una persona desconocida, pero hay otros tipos de coacción, ¿ya? Y el artículo 361 del Código Penal que describe la violación puede ser por fuerza o intimidación, es decir, esa idea que nosotras tenemos de que me abordan y que me obligan. Y que me ponen una pistola al cuello. Claro, el número 2 habla de incapacidad para oponer resistencia. Y es la gran mayoría de las usuarias que nosotras tenemos. ¿Cuál es la incapacidad para oponer resistencia? Por ejemplo, el miedo,
por ejemplo, la coacción económica, la relación de autoridad, claro, el miedo de tener muchos hijos o hijas y no poder mantenerlos y yo... sí, olvídate. Entonces, o estar, por ejemplo, curada después de una fiesta. Y el tipo abusó de ti. Y uno me acuerdo y despierto al otro día desnuda, no sé. Tremendo. O tomo antidepresivo. Pero claro, parece que la ley es bastante avanzada, pero el aparato judicial no. Porque de todo lo que tú mencionas, o sea, me pongo en los zapatos de cualquier mujer abusada, no va a ir al sistema porque proyecta que esas causales, o sea, que en esas circunstancias su caso no va a ser aceptado. Claro, porque es muy complejo y aquí hay un problema de estándar de convicción probatoria. Ya hay un problema que la mayoría de los penalistas ya lo ha reflejado y es porque nuestra policía, no sé si las policías en sí mismas o las formas que tienen las policías de comprobar los delitos no son lo suficientemente avanzados, ¿ya? Porque, claro, el fiscal le puede creer, la abogada eventual querellante del Ministerio de la Mujer también le puede creer, pero yo tengo, lo que más peso tiene en un juicio así es la prueba científica. Claro, o sea, lo que pasa con el ejemplo que tú pones, Ale, claro. ¿Ese es un caso imposible para la justicia? No es imposible, pero es complejo. Porque existen otros tipos de peritaje, un peritaje de daño, por ejemplo, claro, que dé cuenta un profesional de la salud mental que una persona experimenta un daño significativo en su salud mental y que es concordante con el relato que ella mantiene. ¿Ya? Entonces existen otras formas, son más complejas, pero una fiscal tampoco debería haber dicho eso porque es el trabajo de ella y hoy tiene una ley que ella debe cumplir, claro, que no tiene prescripción. Que no debiera descartar así, claro, a priori, debiera por lo menos investigar primero. Sí. No, por favor. Es que quería insistir en el caso Macaya. En el caso Macaya, aparte de, digamos, de la dificultad, digamos, social, política de llegar a una condena y con todos los recursos que invertidos en esa defensa. Además está la resolución del tribunal de despublicar los reportajes con alegato de la protección de las víctimas. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué es lo que relatan los casos que usted a la víctima? ¿Le sirve de alguna manera que su caso se conozca o efectivamente hay un resguardo de la intimidad que se debe respetar a toda costa? Mira, las causas penales de delitos sexuales, ya sea la víctima sobreviviente mayor de edad o menor de edad, siempre tienen reserva. Siempre. O sea, yo no puedo buscar una causa, yo como abogada incluso, sí, no puedo buscar una causa, aunque tenga patrocinio en esa causa, no me va a aparecer. Ya. Tiene un nivel de complejidad distinto, tengo que ir a retirar la copia de carpeta investigativa a la fiscalía, etcétera. Hay otro tipo de... Ahora, si a la mujer o a la niña o al adolescente le sirve, yo creo que es un tema más personal de también reconocer que el proceso penal o el proceso de investigación y persecución penal puede ser resignificativo. A nosotras nos ha pasado mucho de que las mujeres llegan y dicen, quiero denunciar a este gallo, quiero denunciar a esta persona y lo quiero denunciar aunque no obtenga condena porque para mí esto es reparatorio. No lo dicen con esas palabras, pero dice, yo quiero que lo notifiquen, quiero que lleguen a su trabajo, quiero sentarme en un estrado y decirle, ¿sabéis qué? Me cagaste en la vida. Eso para ella también es reparatorio. Entonces por eso va a depender de caso a caso, pero en este caso es mucho más complejo porque son niñas. Y ahí entendamos que ante la falta de educación sexual integral, las niñas también pueden vivir otro tipo de experiencia en sus espacios también del colegio, de actividades extraprogramáticas, entonces hay un resguardo distinto. Sí, Javiera, yo te quería preguntar a propósito de un caso muy mediático, además del caso de Eduardo Macaya, sin duda, es el que se ha destapado a partir de el caso de Rafaela Di Girolamo, que acusa a Cristian Campos, ¿no?, de haber abusado de ella cuando era niña, no sé, adolescente, ¿no? Y yo quiero, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando pasa mucho tiempo, la típica respuesta del mundo en general es, pero ahora viene a decir, claro. Entonces, la duda. No, aquí hay algo. Bueno, por supuesto, Cristian Campos niega todos los cargos y ahora sabemos que hay algunos argumentos que dan cuenta, que se dieron a conocer hace algunos días, de cómo habrían sido estos abusos, de acuerdo a cómo lo describe no solo Rafaela Di Girolamo, sino la propia Claudia, su madre. Un caso como este, ¿qué tan frecuente es? Muy frecuente. Es muy frecuente porque las mujeres requieren de distintos
redes de apoyo, también recursos personales para poder enfrentar la justicia, porque es muy revictimizante, porque el estándar de convicción probatoria de estos delitos es igual que un delito contra la propiedad. Ya, por ejemplo, si a mí me atacan afuera de mi casa y me quitan el auto, yo tengo las cámaras, alguien gritó, alguien vio. Correcto. Entonces, Tengo el padrón del tengo auto. el padrón del auto, Claro. etcétera. Y tengo que competir, por llamarlo de alguna forma, con un delito que ocurre por sus características dentro de un espacio doméstico, donde no hay prueba, donde el cuerpo y la mente de la víctima sobreviviente, muchas veces esa víctima no está sobreviviente, como tuvimos el caso de Antonia, que es mucho más complejo, y tener que probarlo. Entonces, eso ha sido también como la alerta que hemos levantado desde la sociedad civil organizada, especializada en estas materias, en que finalmente muchas veces se apunta como a la prescripción, ¿no? Que estos delitos puedan ser denunciados. Ok, eso es una parte, pero que estos delitos puedan ser condenados. Y para eso hay que cambiar otro tipo de dinámica en el proceso penal, como el estándar de convicción probatoria. Es decir, por ejemplo, en España, hay una valoración mayor a la declaración de la víctima y que la declaración sea consistente en el tiempo. Porque también hay víctimas que van desvariando, pero cuando hay una convicción en la declaración y esa declaración es consistente en el tiempo, tiene una valoración mayor. ¿Ya? Y aquí no, pues tiene que competir con la cámara. Y yo no tengo una cámara. Tiene que competir con los testigos. Y yo no tengo testigos, entonces evidentemente tiene que ser la valoración de forma distinta porque es un delito cuyas características y también por la idiosincrasia que nosotros tenemos, porque tenemos la ideación muy gringa de que una persona en la calle me ataca. En Chile no ocurren tanto ese tipo de delitos como que vas en el parque, claro. puede pasar, por supuesto. Pero sí. No, y además tiene que ir vestida de monja, porque si va con minifalda también. Claro, quería preguntar, porque hay contextos culturales, como por ejemplo el Mayo Feminista de 2018, en que generan una conciencia social, cultural, masiva, respecto de ciertas vulnerabilidades de las mujeres frente a la violencia sexual. Pero luego esos contextos se apagan, son como ventanas de oportunidad y viene una ola conservadora, por ejemplo, que... y entonces, por ejemplo, un aporte como el de las tesis, el de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, o el violador eres tú, que se refiere a cómo el Estado no incorpora la perspectiva de género para enfrentar estos casos, versus estos otros climas, como el que estamos viviendo ahora, que incluso se pone en cuestión en un proceso constituyente el derecho al aborto en 3 causales. ¿Eso tiene impacto en las denuncias, por ejemplo? ¿Tiene impacto en la actitud más empoderada de las mujeres? Aun cuando yo tengo mucho respeto del órgano persecutor, creo que la reforma procesal penal a Chile le ayudó muchísimo a avanzar de lo incivilizatorio que puede ser un procedimiento escrito y lo tardío. Quienes investigan son personas. ¿Ya? Por más que traten de ser muy objetivos, son personas. Y a esas personas también uno le toca ciertas sensibilidades. Y es por eso que también la sociedad civil organizada creamos este tipo de insumos para poder incidir también en esas perspectivas. Porque sin el movimiento feminista y sin las agrupaciones de mujeres no tendríamos un observatorio de género probablemente dentro del Ministerio Público. No estarían esas capacitaciones obligatorias los jueces y juezas ni la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, finalmente, estos movimientos, tanto las tesis, el Mayo Feminista, también el Mayo Feminista generó que todas las universidades del país hoy cuenten con una Secretaría de Género y realicen investigaciones. No, y te quiero agregar otro dato. No, y el otro dato que rápidamente, en algunos días, va a comenzar a operar, digamos, a estar en vigencia ya en las pegas, en los trabajos, la ley Carin. Sí. Y sabemos que el acoso laboral, sexual en el trabajo, en fin, afecta mucho más a las mujeres. ¿Qué información tienen ustedes ahí? Sí, la ley Carin entiendo que ya se promulgó. Correcto, pero empieza a aplicarse ya el reglamento. El reglamento ya comienza, ya está en vigente, pero claro, las que son mucho más afectadas en todo ámbito, en el ámbito, siempre son las mujeres. Y lo que da cuenta la ley Carin, que se ha hecho mucha propaganda, igual son cosas bastante básicas que ahí nos damos cuenta lo debajo de la línea que todavía estamos, porque es contar con un protocolo de investigación. Es decir, eso quiere decir que la mayoría de los trabajos en Chile no contaban con un protocolo de investigación en casos de acoso. Que lo que es sumamente grave, o sea, lo mínimo, separar de funciones al supuesto agresor de la supuesta víctima. Separarlo, eso no existía. O sea, no era obligatorio hasta el día de hoy en ningún espacio de trabajo.
Entonces, estamos muy por debajo, lo que pudiera parecer obvio. ¿Cómo hago una denuncia? ¿Existe un protocolo que diga a quién le tengo que remitir esa denuncia? ¿Qué contenido debe tener esa denuncia? ¿Cuánto tiempo se va a demorar esa investigación? Eso no contaba. Y hoy con la ley Karin obliga a todos los empleadores y empleadoras a contar con un protocolo que finalmente dé cuenta de estos mínimos para poder realizar una denuncia en el contexto del trabajo. Mira, nosotras que somos más viejitas que tú, las voy a incluir, chiquillas, a las 3 porque estamos más o menos cerquitas. Es completamente indesmentible. No, digo que las... ¿O tú crees que pasábamos con la? Aquí hay un subconjunto y aquí hay otro conjunto. Sí, claro. ¿Ah? Entonces digo que ninguna se venga a creer Lolita. Bueno, nosotras, las 3 que estamos acá haciendo este programa, sabemos perfectamente lo que vivíamos en nuestros trabajos. Ale, Yasna, o sea, el acoso laboral de jefes, o sea, el carepalismo total. Y era de jefes, de fuentes, de choferes, de todo. De cualquier persona que te viera en la calle sola. Yo te voy a decir una cosa, yo estaba ultra casada en ese tiempo, casadísima, y yo decía, a mí me, comillas, protege el hecho de estar casada y aún así era víctima de un acoso, pero te digo, descarado de jefes que tenían poder sobre ti, que tú dependías de ellos para seguir o no en la pega. Claro, si la simetría es justamente una de las condiciones pero por supuesto. Que se aprovecha, pero además la cantidad de situaciones de las que no tomábamos conciencia que significaban acoso, abuso, tremendo. Violencia. Por último, hoy día uno siente que las mujeres están más empoderadas, tienen más conciencia. La pregunta es si denuncian más. Hoy las mujeres sí denuncian más, pero el proceso de acompañar la denuncia es lo que estamos al debe todavía. Si bien existe mayor compromiso del gobierno en aperturar programas sociales que permitan acompañar judicialmente los procesos penales o los procesos incluso de denuncia en la dirección del trabajo o ante los empleadores y empleadoras, todavía estamos muy por debajo. Y es necesaria la representación, porque siempre estamos en una situación de asimetría de relación en donde a quien estoy denunciando va a estar muy bien defendido, probablemente con una muy buena defensa técnica. Entonces no basta con solamente promover la denuncia, sino que apoyar esa denuncia en una defensa técnica adecuada. Sí, recordemos que esta es una ley en memoria de una mujer que fue TENS y ella recibió un acoso, pero tan dramático en su trabajo por parte de su jefa, compañeras, que terminó quitándose la vida, ¿no? Y en su memoria sale esta ley y esperamos que a partir de este hecho terrible, que se suma a otros hechos terribles, por cierto, estos casos vayan disminuyendo. Se nos acaba el tiempo. Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles, súper interesante los temas que nos trajiste, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Dónde se puede leer el informe? El informe se puede leer en cualquiera de nuestras plataformas, si nos buscan en Instagram, en la página web mileschile.cl, es descargable. Ya, pues, y quiero contarles a quienes nos ven y nos escuchan que nos sigan en nuestras... me llegué a emocionar de tantas redes sociales, en nuestras redes sociales, Chile TV, por supuesto, ver la repetición de nuestro programa, programa en el canal de YouTube y en Spotify también. Y nos vemos, por supuesto, como siempre, la próxima semana. Que estén muy bien.